en la intimidad con Dios. Con Dios. Para ello tenemos un pasaje bíblico bien conocido de nosotros y que vamos a hablar de ello, lo vamos a tener de fondo. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 18, 19, 21 y 26. Quiero que lo busquen para que lo veamos y lo tengamos de fondo. 2, 18, Samuel, 19 y 21. capítulo 2, versos 18, 19 al 26, 21 al 26. También tenemos a Primera de Samuel, capítulo 3, ese no lo vamos a leer por el tiempo, y Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Y tenemos el libro de Tito, esto es el libro completo de Tito. Para mí, siempre he creído que Tito es un libro para el liderazgo, para toda persona que tenga liderazgo. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 18 en adelante. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿De quién? De Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro malo proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Yo quiero repetir el 26. Y el joven Samuel iba creciendo delante y era acepto delante de Dios y delante de los ojos de los hombres. Ustedes acantaron la palabra clave: delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Tenemos que entender que Dios busca hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Es algo que no podemos perder de vista. En tal sentido, la crisis y los desafíos que presenta el mundo actual demanda la necesidad de hombres con una vida espiritual centrada en Dios, desarrollada por medio de estar convencido de la necesidad de cultivar una relación íntima y personal con Dios. Porque la palabra de Dios dice: sin mí nada podéis hacer. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Usted sabe por qué? Yo decía ayer en la clase del Instituto Bíblico que estábamos hablando precisamente del perfil del hombre que Dios llama. Y decíamos que hay gente que tiene tantas cosas, están tan ocupados en la obra del Señor, que no tienen tiempo para el Señor de la obra. Imagínense usted. Si nosotros nos ocupamos de la obra del Señor, pero no tenemos intimidad con Dios, lamentablemente lo que estamos haciendo es solamente, como dice el capítulo 13,
de Primera de Corintios. Solamente ruido. Solamente estamos dando paja. Porque no hemos buscado la profundidad que debe de tener. Porque el hombre espiritual surge o nace, se desarrolla, crece en la intimidad con Dios. Y este ejemplo que nos ponen aquí es un ejemplo maravilloso de un muchacho que la madre lo llevó y lo dedicó a Dios, lo dejó en el templo para que allí él creciera, para que allí él se desarrollara, para que fuera y cumpliera con el propósito de Dios. Sin Dios nosotros no hacemos nada. Si no crecemos bajo el amparo del Altísimo, lamentablemente nosotros lo que vamos a hacer es un címbalo que retiñe, que hace bulla nada más. Cuando el hombre no es espiritual, yo quisiera que desglosáramos a su entender qué es un hombre espiritual. Independientemente de lo que usted escuchó allí, a su entender qué es un hombre espiritual. Porque muchas veces cuando nos dicen de santo, nosotros pensamos que un hombre santo es un hombre que lo pullan y no bota una gota de sangre, que tiene la sangre fría, que es alguien que está en un cuadro, y no es así. Entonces, a su entender, yo quiero ver la mente mirando qué es. Dígame, hermana. Camina conforme a la voluntad de Dios. Percibe, ve y entiende lo que está viendo, oye, también entiende lo que está viendo. Percibe lo espiritual. Recuérdense lo que dice la palabra, que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, tienen que percibir. ¿Por qué? Porque hay mucha fuerza extraña. Nosotros desconocemos las maquinaciones de Satanás y máximamente en este tiempo de crisis que nos ha tocado vivir, que como decía el exponente ahorita, nos ha tocado vivir el tiempo de la información, donde la gente no busca la información en la fuente correcta, sino donde la encuentre primero, y de esa se lleva. Lamentablemente eso es así, pero nosotros sabemos a dónde tenemos que ir. Alguien más me levantó la mano, dime. Mantiene una búsqueda constante de la presencia de Dios. Oiga, dime, Carmen. El hombre espiritual es aquel que anda en intimidad con Dios y que no anda conforme al mundo ni a los preceptos del mundo, sino que se fundamenta en Dios. No está alineado al mundo, como dice la palabra. Hay una orden de Dios, dice que no nos conformemos a este siglo. Nosotros no andamos detrás de lo que el mundo hace, no estamos conectados con el sistema mundano, sino con el sistema espiritual. El hombre espiritual se forma en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque para formar hombre al mundo hay que ir a la universidad. Se estudian diferentes niveles, diferentes profesiones para trabajar en el mundo, pero trabajar en la obra de Dios, para cumplir con el propósito de Dios, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, es necesario estar en la presencia de Dios. La carne no le gusta. Para ello tenemos que matar la carne, porque a la carne lo que le gusta es, por ejemplo, anoche yo ponía un ejemplo, y yo decía que muchas veces nosotros nos sentimos mal con personas que llegaron ayer, y uno a la vez que van, pero lejos. Uno dice, pero mira esta que llegó ayer, mira allá donde está. Lo que pasa es que mientras yo dormía, ella estaba orando. Mientras yo estaba viendo el celular, ella estaba leyendo la palabra. Mientras yo estaba en mi casa muy cómoda, ella estaba haciendo la obra de Dios por ahí. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Yo honro a los que me honran. Entonces, no es verdad que aunque yo tenga 100 años, porque déjenme decirle que habemos mucho viejo, pero poca gente madura. No es lo mismo un viejo que un maduro. Yo me convertí en el 69, que quizá usted ni siquiera había nacido, pero eso no me da a mí el derecho
para yo menospreciar a aquel que se convirtió ayer. Porque Dios tiene una orden y Dios dice en su palabra que le da lo mismo a él. ¿Se recuerdan la gente que el Señor salió a contratar? Contrató uno a las 5 de la tarde y le dio lo mismo que le dio al primero que entró a trabajar, que él se le quedó y le dio, pero ven acá. ¿Y por qué tú le vas a pagar a él igual que lo que él tiene como una hora aquí trabajando? Y el Señor le dijo, mi dinero es mío, yo hago lo que quiera. Él hace lo que quiere, Él es soberano, Él es Dios. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que tengo que hacer para lograr llegar a donde ella ha llegado. No ponerme a patear, ni a repuntiñar, ni a meterle el pie para que se caiga, para donde yo subir. Ni a frenar la bicicleta. No, aquí estamos llamando todo a dar pedales hasta que subamos la cuesta. Esa es la orden de Dios. Pero ¿a dónde se forma? Este ejemplo que tenemos aquí del joven Samuel, usted sabe todo el engranaje que hubo que hacer para que él estuviera allí. Lo primero era que la mamá era estéril. Porque cuando el diablo ve que una mujer es portadora de un propósito, él trata de impedir que ese propósito se cumpla a como dé lugar. Y esta mujer tuvo que derramar su alma delante de la presencia de Dios. Fue al lugar correcto a buscar lo que ella necesitaba. Dice la palabra que de allí ella salió bendecida. Y fue la madre de este joven que nos sirve de ejemplo hoy. Ella le prometió a Dios que desde que el niño fuera detectado, ella lo iba a llevar al templo. Y así lo hizo. Quizás si es nosotros, pues Dios sabe y conoce todas las cosas. Comenzamos de una vez a analizar, en el tiempo que nos toca llevarlo, comenzaríamos a analizar, no, pero se está muy chiquito, no, que no se sabe defender, no, esta mujer tomó la decisión y fue y llevó el muchacho a la presencia de Dios, se lo llevó al sacerdote y dice que allí este joven crecía. Pero mientras él iba creciendo, él iba viendo cómo se desenvolvía la persona que le estaba dirigiendo, cómo se desenvolvía Elí. Hubo un momento ya que ya el joven ya no era un niño, sino un joven, y Dios entonces comenzó a tratar con él. Hay algo que me llama mucho la atención de la historia, y es que dice que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. O sea que no habían personas que transmitieran realmente lo que Dios quería que el pueblo escuchara. ¿Por qué? Porque el pueblo se había corrompido, o los que estaban llamados a hacerlo se habían corrompido, que eran los hijos de Elí, porque ya Elí estaba viejo. Y para mí que ya no tenía ni coherencia. Entonces, estos muchachos se corrompieron y comenzaron a confabularse con el pueblo. Comenzaron a hacer cosas que no era correcta, que no era lo correcto de un ministro de Dios. Mientras ellos andaban en eso, el joven se mantenía allí, en la presencia de Dios, en el altar de Dios, haciendo lo que él había aprendido. O sea, no se confabuló con ninguno de ellos. Estuvo allí a los pies del Señor y a los pies de él. Y tanto así que él dice que no conocía la voz de Jehová, no sabía cómo era que Dios hablaba, y cuando Dios comenzó a hablarle, dice la palabra que él se manda corriendo. Cuando oyó la primera voz, se mandó corriendo donde él y le dice, dígame, Señor, aquí estoy. Pero Elí le dice, yo no te he llamado, yo no he hablado contigo, yo no he mencionado tu nombre. Y él volvió y se acostó. Pero vino la voz de Jehová nuevamente y lo llama por segunda vez, Samuel, Samuel. Y él vuelve corriendo y le dice, heme aquí, mi Señor. Como quien dice, aquí estoy, dime lo que tú quieras. Quizá él pensaría, este viejo se está volviendo loco, me llama y después dice que no. Es probable que lo haya pensado. Usted sabe que la mente vuela. Pero él volvió la tercera vez, el Señor, a llamarlo. Y cuando él volvió la tercera vez, entonces le dice,
Ahí fue que Elí entendió que no era el muchacho en sí que se lo estaba inventando, sino que había algo que lo estaba llamando y esa voz era la voz de Dios. Entonces ahí le dio las instrucciones y le dice, oye, cuando vuelva y te llame nuevamente, dile, heme aquí, Señor mío. Habla que tu siervo oye. Se puso a la disposición. Y cuando por tercera vez dice que la voz le habló, entonces él nuevamente allí fue, ya no fue donde Elí, sino que ahí mismo le dice, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Y qué bueno es cuando Dios comienza a hablarle al propio Samuel. Ya no ni a Elí, los hijos andaban por ahí haciendo y deshaciendo. Hubo falla en Elí, porque aunque él llamó a los hijos, pero él no lo hizo con la autoridad que debió de haberlo hecho. Los hijos siguieron haciendo y deshaciendo. Pero qué bueno que este muchacho se formó en el altar, se formó a donde debió de haberse formado, o donde se tiene que formar todo hombre que ha sido llamado por Dios. No, vuelvo y le repito, no podemos ir al instituto, nos puede informar, pero no nos puede formar. Quien nos forma es la presencia de Dios, la intimidad con Dios. Un ministro que no tenga intimidad con Dios no llega lejos. Primero, lo que le brinda a la gente es paz. Lo que le motiva a la gente, lo que le llega a la gente es al alma, no al espíritu. Cuando una persona no es espiritual, lo que la persona me ministra es carnal. ¿A quién le va a ministrar? A la carne. Es como si fuera un cantante impío. ¿Y a quién es que le ministra? A la carne. Diferente a un cantante espiritual. ¿Por qué nosotros le decimos a los jóvenes que no deben, y nosotros mismos los mayores, que hay muchos viejos que oyen música impía y lo que le están es ministrando a su alma, a la carne? Eso pasa con una persona que no sea espiritual. Le ministra a la carne. ¿Qué le da? Paja. Le predica a Cristo sin Dios, sin Cristo. Porque para tener a Cristo hay que buscarlo. Nadie puede dar lo que no tiene. No es así. Entonces hay que buscarlo. Hay que estar en la presencia de Dios para ser una persona espiritual. El apóstol Pablo dice que andemos en el espíritu. No, ¿cómo dice? Andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque en la carne y el espíritu son diferentes, andan contrarios. La carne está para abajo y el espíritu está para arriba. Juan Magnier desglosa el hombre espiritual de una manera magistral y me gusta cómo él lo hace. Juan Magnier era un misionero, un cristiano a carta cabal que vivió en los tiempos de Mao Zedong en China. Y cuando surgió la China comunista, Mao Zedong le quitó la vida. Pero él escribió El hombre espiritual en 3 tomos. Y él dice que el hombre espiritual es aquel que se deja dirigir por el espíritu. No se rige por sus sentimientos. Porque hay personas que viven sintiendo. Sienten de todo menos lo que Dios le ha dicho que sienten. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Ay, yo no siento ir. Yo no siento leer la palabra. Yo no siento respaldar eso que están haciendo ahí. Ahorita se dijo aquí que el hombre espiritual respalda todo lo que tiene que ver con Dios, porque el que es de Dios su palabra oye. Y nosotros nos gusta mucho que nos den. A donde quiera que dicen que están dando, nosotros queremos estar para que nos den algo. Entonces cuando Dios está dando no queremos ir, porque pues hay sacrificios que tenemos que hacer. Entonces el hombre espiritual es aquel que se deja dirigir por el Espíritu de Dios. No se deja dirigir por los sentimientos, porque los sentimientos, mire bien, en el alma se anida la razón. La razón es alimentado por todo lo que nos rodea. Entonces
Muchas veces nosotros razonamos humanamente y cuando razonamos humanamente nos desviamos de lo espiritual. Por eso es que el Espíritu es que tiene que dirigirnos. Cuando buscamos la presencia de Dios, estamos buscando la dirección del Espíritu Santo, que Él nos dirija, que Él nos guíe en todo lo que vamos a hacer. Es imprescindible. Oiga, no podemos postergarlo, no podemos prescindir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de Dios sin Dios. Usted se imagina. Yo vuelvo y le repito que lo que le damos a la gente es, lamentablemente, paja. Y alguien dijo que el verdadero ministro, el verdadero hombre de Dios, le da trigo a la iglesia. ¿Qué es el trigo? Uno de los nutrientes más buenos que hay, que tiene muchísimas vitaminas y minerales, tiene muchísimas fibras que nos pueden ayudar. Nos alimenta el trigo, pero la paja no. Y yo tengo una anécdota de la paja. A mi esposo, nosotros teníamos unas vaquitas y mi esposo le gusta mucho estar buscando cosas para alimentarlas. Y hubo alguien que le dijo que la paja de arroz ligada en el afrecho y la hierba molida le podía ayudar. Usted supo lo que él hizo, compró una máquina para moler la hierba y compró qué sé yo cuántos sacos de paja de arroz y lo tiró en un cuarto. Y todos los días el muchacho cogía la paja de arroz, la ligaba con la melaza y con la hierba, y la vaca comenzaron a enfermarse. Porque eso es lo que hace la paja, que enferma. Que da un pastor que lo que le dé paja a su iglesia, como decía ahorita, chiste, cuento, se vuelve payaso allá adelante, porque si no tiene nada que dar, si no busca, no encuentra nada que dar. Y el que sabe lo que necesita la iglesia es Dios. Amén. El que sabe qué es, con qué usted llegó al culto, es Dios, porque muchas veces dice, cara vemos, pero corazones no sabemos. Y muchas veces usted llega al culto, echa pedazos. Entonces, para usted y que venía a oír un chiste, cuando usted lo que quiere es una palabra de consuelo, un abrazo, si está en la presencia de Dios, Dios le va a decir lo que necesita cada persona y le va a dar el mensaje adecuado para la edificación de la iglesia, porque todo lo que se sale fuera de ahí, de mal procede. Todo lo que nosotros hacemos tiene que tener la finalidad de que la iglesia sea edificada. ¿Cuándo la iglesia es edificada? Cuando es confrontada con la palabra y entonces esta palabra, esta confrontación, hace que la persona piense, medite y entonces comience la transformación. Es verdad, sí, yo no puedo seguir así, yo tengo que cambiar. Entonces cambiamos de dirección cuando eso sucede. Pero muchos de nuestros mensajes lo que hacen es que informan a la iglesia, pero no hay ningún tipo de transformación. Y por eso cogemos maluchi. Usted sabe que la información, usted lo que necesita es leer. Alguien dijo que para educar nada más se necesita leer, pero para usted enseñar necesita aprender. Cuando usted dice yo aprendí es porque está viviendo. Mientras no viva lo que aprendió, usted tiene información. Simplemente es información. Y nosotros tenemos que dar la palabra que transforma, porque el evangelio es buena nueva de salvación. El evangelio confronta, el evangelio transforma. ¿Se recuerdan de Zaqueo? La mujer samaritana, no solamente la mujer samaritana, sino todo lo que ella se ganó. Tenemos muchísimos más. Cornelio, el apóstol Pablo, que fueron gente que fueron confrontados y transformados, porque eso es lo que hace la palabra, transformar. Entonces, primero tenemos que estar convencidos de la necesidad de cultivar una relación íntima y personal con Dios, convencido, no seducido.
Porque la persona cuando usted la seduce no llega lejos. Ah, yo estoy aquí porque ella me dijo. Usted no ha oído eso. Yo pasé porque ella insistió tanto y por eso pasé. Pero cuando usted escucha la palabra sentado y usted entiende que necesita obedecer lo que se le dijo, que usted lo necesita no porque la sedujeron, sino porque la convencieron, porque esas palabras fueron y usted fue impactada y fue convencida. Entonces nosotros tenemos que sentir esa necesidad. Por más que le digamos hay que buscarlo a Dios, si usted no está convencido de que tiene que buscar a Dios, lamentablemente lo va a hacer mecánicamente. Yo no he visto personas que están, levante la mano a botezar. Levantaron la mano porque le dijeron, no porque estaban convencidos de que tenían que levantar la mano, porque cuando levantamos la mano al Señor, eso le estamos diciendo que de Él viene nuestro socorro, que lo necesitamos, que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestra fuente. Pero hay que estar convencidos. Tenemos que estar convencidos de que necesitamos tener una relación íntima con Dios. Que esto no es porque nosotros estemos seducidos, sino porque estemos convencidos de que en realidad hay una necesidad en nuestra vida. Cuando usted necesita, usted hace lo imposible. Oiga, no deseo. El deseo nunca nos deja estar satisfechos. Y siempre tenemos necesidad. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí. En el 2015, yo estaba en Estados Unidos junto con mis hijas. Ya cuando yo vengo, como la otra se me casó, cuando yo llego donde una y ya al final, ya cuando me falten 15 días, entonces me paso 15 días con la otra. Y la madre me tocó donde la segunda. Y cuando yo estoy allá, hubo un momento que ella me dice, mami, ¿qué tú necesitas? Es un día de la madre, el día de la madre de allá. Me dice, mami, ¿qué tú necesitas? Digo yo, nada. Ella me dice, nada. ¿En serio, mami, que tú no necesitas nada? Digo yo, no. Yo no necesito nada. Yo tengo ropa, yo tengo cartera, yo tengo zapatos, yo tengo accesorios, yo tengo de todo. No necesito nada. Esa no es la pregunta. La pregunta es, mami, ¿qué tú quieres? Esa es la pregunta, ¿verdad? Estaba muy formulada. ¿Qué tú quieres? Entonces yo, sí, yo quiero otra cartera, Nosotros convertimos los deseos en necesidad. Y lamentablemente un deseo no es una necesidad. Hay cosas que usted desea que no las necesita. Necesita el que no tiene. Si usted no tiene una cartera, usted necesita una cartera. Usted no tiene unos zapatos, usted necesita unos zapatos. Pero si usted tiene uno, usted no lo necesita, usted quiere otro. Ya, porque tiene uno. Entonces, nosotros muchas veces convertimos los deseos en necesidad y la necesidad en deseo, que es totalmente diferente. Yo deseo ir a tal sitio, pero yo necesito ir a ese sitio porque yo voy a hacer una labor, porque yo voy a hacer un trabajo allí y necesito ir a ese lugar. Entonces es necesario que nosotros entendamos cuándo es un deseo, cuándo es una necesidad. Que busquemos a Dios por necesidad, no por seducción ni porque yo lo deseo así. Eso está anidado en lo que es el alma, en lo que es el hombre carnal. En segundo lugar, debemos demostrar entrega y dependencia divina. El hombre que se forma en la presencia de Dios demuestra entrega y dependencia, depende de Dios totalmente para todo, porque es que nada podemos hacer sin Dios. Es imposible hacer la obra de Dios sin Dios. Amén. Porque aquí las estrategias humanas no se pueden implementar en la obra de Dios, porque esto es totalmente espiritual. Y el hombre espiritual
es el que sabe cuáles son las cosas espirituales. O sea, es el que discierne, es el que está hábil para recibir lo espiritual de Dios. Lo otro es, tiene que hacer ejercicio pleno de disciplina cristiana, tales como arrepentimiento. Usted dirá, pero ya se convirtió. No, tenemos que arrepentirnos todos los días. Cada vez que usted saca el pie de donde debe de tenerlo, tiene que pedir perdón, tiene que arrepentirse, tiene que sentir dolor por haber ofendido a ese Dios que tanto nos ha amado. Tiene que tener oración. Dijo alguien, bancas que no oran, púlpitos sin poder. Sin oración no hay vida cristiana. Sin oración no hay relación. Esto aquí no se trata de que yo sepa mucha Biblia. Esto no se trata de que yo he leído 800 libros. Esto no se trata de teoría. Aquí no vale la teoría. Aquí lo que vale es la relación que tengamos con Dios. Amén. Teoría es basura. El apóstol Pablo dijo que era basura, que todo lo que él sabía lo había estimado por basura. Y si usted lo entra a la balanza, eso mismo es. Pero cuando usted tiene una relación con Dios, hay que sacarle su comida aparte igual. Entonces, tiene que estar, mostrar ejercicio tales como arrepentimiento, oración, confesión, comunión con Dios, adoración. La adoración muchas veces nosotros la circunscribimos a cuando venimos a la iglesia. Y déjenme decirle que la adoración es un estilo de vida. La adoración no está circunscrita cuando yo venga a la iglesia. No, la adoración es servir. La adoración es alabar a Dios. Que cuando usted llegue a la iglesia, usted complemente, que cuando diga levante la mano, ya la suya hace tiempo que está en alto, hace rato, porque usted vino a eso. Amén. Y usted está adorando, ha pasado su vida, la vida en su casa, la ha pasado adorando y dando gracias a Dios. Lo otro es que la lectura y meditación de la palabra. No esa meditación que están ahora promocionando. Ahora hay una cuestión almática. ¿Cuánto han oído de eso? Una ciencia almática. Y déjeme decirle que quienes la están promocionando son, entre comillas, gente cristiana. Sí, la ciencia de lo almático, donde le trabajan al alma. Donde le trabajan al alma. Tenemos que tener cuenta con eso. Por eso que tenemos que estar en la presencia de Dios, formarnos en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo es que nos da el discernimiento para nosotros discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Así están ahora dando gente que lo están sacando hasta de sí, y eso lo usan los gnósticos, la gente de la ciencia cristiana y de todo eso. Tenemos que tener mucha cuenta. Mire bien. Por último, la meditación de la palabra, entre otros. En conclusión, 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 8, refleja el ideal de lo que es el hombre espiritual cuando expresa: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Oiga, la ciencia de la oración, que podemos orar en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, porque el hombre de Dios está en paz con todo el mundo, aún hasta con sus enemigos. Que Dios nos ayude a formar nuestra vida en el altar de Dios. No es difícil, pero no es imposible, porque para ello Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos da la fuerza para nosotros realizar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, el hombre espiritual se forma en la intimidad con Dios. Que cuando te vean afuera, la gente sepa que tú vives en la presencia de Dios.
Qué bueno es cuando nosotros nos paramos y cuando comenzamos a hablar, todo el mundo se da cuenta que tuvimos los secretos. Si no hay intimidad con Dios, no habrá nada en el púlpito. Daremos paja y no alimentaremos las personas como deben de ser alimentadas. Dios me le bendiga y Dios me le siga.